Tenemos una palabra que Dios puso en mi corazón, la cual quiero compartir con ustedes. ¿Cuántos hoy tienen gozo en esta mañana? Amén. Yo quisiera que me acompañe. Hagamos una oración, por favor. Cierre sus ojos. Vamos a disponer nuestro corazón para que sea Dios el que nos hable a nosotros y no sea palabra de hombre. Gracias, Padre, damos en esta mañana, en esta oportunidad. Sabemos que tú estás acá, que esta palabra, Señor, que hoy vamos a escuchar, va a edificar nuestras vidas. Que nosotros seamos sabios y entendidos, que nos despojemos, Señor, de toda soberbia que pueda haber en nosotros, y que seamos humildes para aceptar, reconocer y poner por obra esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que tomes el control de este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues qué bueno tenerles por acá. Damos gracias a Dios por este gran privilegio que tengo en esta mañana, por las vidas de ustedes también. Y este es un tema que la verdad, como dice John Maxwell, y lo cito acá en este momento, él lo que dice es que nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. Y este es un tema que no lo vivo porque lo estoy diciendo de hace un tiempo, o poco tiempo, sino que ya tenemos más de 14 años con mi esposa de estarlo haciendo. Desde el año 2003 nosotros dispusimos en nuestro corazón hacer altares, hacer un altar familiar en nuestra casa. Ese fue un consejo que dio mi suegra, para que usted vea que las suegras no todo es malo, ¿verdad? Como se dice a veces, también tienen cosas buenas. No, mi suegra tiene cosas muy buenas, ¿sí? Ella ha sido bendición para mi vida. Pero de ella vino el consejo: ustedes tienen que levantar un altar para Dios en su casa. Tomamos el consejo. Para ser honestos, mi esposa inmediatamente tomó el consejo y yo pues quizás un poco empujones, pero después entendí la importancia. Ya tenemos pues 13, 14 años aproximadamente que no hemos dejado hacer nuestros altares familiares. Y el día de hoy pues yo quisiera hablarles sobre eso, y les hablo por experiencia propia de los frutos que nosotros hemos obtenido de esos altares. Y si en esta mañana yo logro que alguno de ustedes también abrace este consejo, que está también en la palabra, y ya lo vamos a ver, si usted lo logra abrazar, yo le profetizo que usted también va a tener frutos diferentes con sus hijos y en sus hogares. Así es que, ¿está usted dispuesto? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, entonces algunos se preguntarán en este momento, ¿pero cómo? Vamos a empezar por lo más simple, lo más práctico. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer un altar? ¿Y eso qué es? ¿Y cómo lo puedo hacer yo? Y así es como lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos privilegios. El altar lo hacemos un día a la semana. Y ese día a la semana, pues nosotros tenemos privilegios para cada uno de nuestros hijos. Tenemos 2 hijos. Y a los privilegios les hemos llamado PISA, que cada letra significa pues uno de los privilegios, como usted lo está viendo ahí. La P de palabra, la I de intercesión, la S de Santa Cena y la A de adoración. Y sobre estos privilegios nosotros vamos rotando. Mi esposa y yo y mis hijos, si un día nos tocó la palabra, en el siguiente altar nos toca entonces la intercesión. Y así sucesivamente. Esto es algo que usted puede hacer, o usted puede hacer su propio altar de diferente manera. Y puse esta fotografía porque esa era la edad que tenían mis hijos cuando nosotros empezamos. Juan Diego tenía quizás aproximadamente 4 o 5 años y Juan Sebastián 1 año. Pero mi esposa, mis hijos y yo, desde entonces ocupamos un día a la semana para hacer nuestro altar. Ahora muchos de ustedes conocen que tenemos a nuestro hijo mayor afuera. Él está estudiando en el extranjero. Y usted se preguntará, bueno, ¿y cómo lo hacen ahora si él está tan lejos? Sería imposible hacer un altar. Pero como para nosotros es prioridad, encontramos y nos apoyamos, mejor dicho, en la tecnología. Y a través de la tecnología, el famoso Skype, pues nosotros podemos tener una comunicación con él. Simple y sencillamente ajustamos nuestros horarios. Nosotros a las 2 de la tarde, y precisamente los domingos
Hoy, a las 2 de la tarde, nosotros acá, y él, 10 de la noche, en Alemania, haciendo altar. Y así es como lo seguimos haciendo. Así es que no hay impedimentos para el que quiera hacer un altar. No ponga excusas, porque yo sé que hay mucha gente aquí que somos especialistas en poner excusas para todo, ¿verdad? Y nos estamos justificando con diferentes situaciones. Pero créame, no hay excusa, no hay justificación para que nosotros no tengamos tiempo para hacer un altar. Un altar que a usted le puede llevar 1 hora, hora y media, media hora, pero haga un altar para Dios. Yo puse aquí unos perfiles de las personas que ponen excusas, y puse el perfil del cansado. Usted conoce a esa gente, ¿verdad? Típico. Esa gente, el cansado, dice: mire, es que yo llego muerto al trabajo usted. Todos los días trabajo durísimo. Te digo, tan extenuado que yo no tengo fuerzas. Y como no tengo fuerzas, no puedo hacer altar, no tengo tiempo. También está el estudioso, ¿verdad? El estudioso es aquel que se agarra de la excusa, que él prefiere decir: mire, la verdad es que mis estudios me ocupan todo el tiempo. Entre exámenes y entre deberes, no puedo hacer altares. Yo no tengo tiempo para hacer un altar. No tengo tiempo para Dios. Pero también está el tradicional, la excusa tradicional, que ni pena le da, a secas: yo no tengo tiempo, usted. No tengo tiempo. El ignorante es aquel que dice: la verdad es que yo no sé ni cómo hacerlo. Yo ni siquiera conozco la palabra, pues. ¿Cómo voy a hacer un altar? Entonces preocúpese por conocer la palabra. Pero si usted empieza a meditar en ella, algo va a poder dar en un altar. El orgulloso, pues el orgulloso sería aquel que dice: la verdad es que yo estoy bien así, usted. Mi relación con Dios está tan bien que yo no necesito ocupar más tiempo. Al estilo de la obra Johnny Bravo, ¿eh? Orgullosa. O sea, yo me las puedo sola, no necesito este altar. Suficiente con ir a la iglesia 1 vez a la semana. Así estoy bien. A mí todo se me queda. Y a mis hijos también. Un altar es un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Pero obviamente un altar tiene un propósito. Y ese propósito es, ¿qué? Invocar su nombre. Miren, a muchos les asusta este término. Cuando usted escucha la palabra invocar, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Sí? Usted asocia la palabra invocar con algo malo. Quizás muchos de ustedes hacen una cara de espanto en este momento. Y está hablando el pastor, ¿verdad? De invocar, ¿verdad? Qué herejía la que él va a estar predicando. Pero tranquilo. Por eso es que hay que examinar las escrituras. Quizás usted asocia invocar con esas cuestiones de brujerías, santería, qué sé yo, cosas que no agradan a Dios. Pero ese término está en las escrituras. Y antes de que usted me juzgue, mejor veamos lo que significa la palabra invocar. La palabra invocar viene de una raíz hebrea que es kará. Y lo que significa es llamar por nombre. Pero tiene un propósito: llamar por nombre para clamar. Diga conmigo: llamar por nombre para clamar, para celebrar, para nombrar, para invitar, para predicar, para proclamar, para perpetuar. Pero no es una oración nada más, sino que cuando se usa la palabra invocar se hace referencia más a dar voces fuertemente. Es un clamor vehemente, profundo, intenso, apasionado. Eso es invocar a Dios. Y ese es el propósito de un altar. Y eso fue lo que hizo Abraham, o lo que hacía Abraham. Él invocaba a Dios. ¿Sí? En el texto anterior que leímos, le había pedido Dios a Abraham que saliera de su parentela, que saliera de su tierra. Y él había recibido una promesa de que de él iba a salir una nación, ¿qué? Grande. ¿Sí? Él salió de Harán y se dirigió entonces a la tierra de Canaán. Y al llegar inmediatamente lo que él hizo fue construir un altar. Luego, posteriormente en el versículo 8 leímos que construyó otro altar hacia ese lugar nuevo, hacia donde se dirigió.
Y entonces nos indica el propósito del altar. ¿Qué fue lo que hizo cuando construyó el altar? Invocó el nombre de Dios. Pero no se queda ahí las escrituras. Un libro adelante dice que posteriormente hubo una gran hambruna donde estaba Abraham y toda su familia, y por esa hambruna él tuvo que salir para Egipto. Y estando en ese lugar fue donde él le pidió a su esposa que dijera que era su hermana, para que a él no lo mataran y para que le fuera bien. Y efectivamente así le fue. Pero entonces, a causa de que le descubrieron su mentira, lo expulsaron, lo sacaron de ahí. Regresa nuevamente a la tierra de Canaán, y en Génesis 13, 3 y 4 dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar de el altar que había hecho ahí antes. ¿Y qué hizo? Invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Entonces, ¿cuál es el propósito de un altar? Invocar el nombre de nuestro Señor. ¿Sí? Cuando usted invoca el nombre de Dios, usted está clamándole a Él, lo está haciendo un invitado de su casa o donde usted haga su altar, le está poniendo un propósito, y cualquier propósito fuera de este, entonces no es un altar para Dios. Por eso es que es importante que conozcamos el significado de esta palabra, porque un altar tiene ese propósito. Es que perpetuamente esté nuestro Dios en ese altar, en nuestras casas. Pero no solamente eso. Si seguimos en las Escrituras y nos vamos al libro de Josué 22, vamos a encontrar otro relato totalmente diferente. ¿Sí? Dice en Josué 22, 34: y los rubenitas y los gaditas le dieron al altar el nombre de testimonio, porque dijeron: entre nosotros servirá de testimonio de que el Señor es Dios. ¿Cuál es el otro propósito de un altar entonces? Es testimonio. ¿Qué clase de testimonio? Que el Señor es Dios. Es un buen testimonio, ¿sí o no? Amén. Pero ¿qué estaba pasando ahí? Bueno, en ese momento Josué, que le había distribuido a las diferentes tribus de Israel, 12 tribus, pues a estas 2 tribus, los rubenitas y gaditas, se les había tocado el lado oriental del río Jordán, y a las otras 10 del lado occidental. Pero el altar estaba del lado occidental, y ellos decidieron construir un altar de su lado. Cuando las otras tribus escucharon de esto, se molestaron y le increparon que por qué lo habían hecho, y pensaron que como en tiempos anteriores esos diferentes Baales no iban a adorar a Dios, sino que a otros dioses, a los Baales. Pero luego ellos les dieron la explicación: nosotros tenemos una barrera, que es el río Jordán, y nosotros queremos también tener un altar de nuestro lado, para que sirva testimonio para nosotros, para nuestros hijos y para nuestras generaciones. Y el testimonio que queremos que nuestras generaciones tengan es que para nosotros nuestro Señor es Dios. ¿Sí? Creo que igual nosotros, si levantamos un altar, es para darle testimonio a nuestros hijos de que Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Con mi esposa siempre hemos platicado de esto precisamente, que cuál sería el legado que queremos dejarle a ellos. Muchas veces pensamos que el mejor legado son propiedades, casas, dinero, buenos estudios. No, el mejor legado que usted le puede dejar a sus hijos es que el Señor sea su Dios. Que ese sea el principal testimonio que le podamos dejar a ellos. ¿Sí? Y todavía estamos a tiempo para dar un buen testimonio. Nosotros consideramos que el altar es una herramienta indispensable para poder alcanzar ese objetivo y dejar ese mejor legado para ellos.
Y que mis generaciones algún día puedan decir, es que tuvimos un antepasado que hacía altares y por eso es que nosotros hacemos altares. Pero que no hablen de mí ni de mi esposa, sino que ese altar sea un testimonio de que el Señor es su Dios. Pero ¿qué pasa en este tiempo? ¿Cuál es el testimonio que usted está dando en su casa? ¿Usted en su casa está dándole testimonio a sus hijos de que Dios es el Señor de su casa? Espero que la mayoría sí lo haga así. Pero en muchos hogares, ¿qué es lo que estamos viviendo? Y no solamente en hogares mundanos, sino que cristianos. ¿Cuál es el testimonio que le damos a nuestros hijos? No, para mí lo más importante y que semanalmente no puede faltar en mi casa es que veamos una película o que vayamos al cine. No puede pasar una semana sin que compartamos todos juntos y miremos una película, y mejor si es pirata. Pero ese es el testimonio que damos. Para eso sí hay tiempo. Y no es que sea malo hasta cierto punto ver una película, pero cuando si solo eso es lo que hacemos y no hay altar en nuestra casa, ¿qué testimonio estamos dando entonces? Pero quizás para otros eso no es un problema. Yo he visto que ahora adultos, jóvenes, todo mundo, el PlayStation, el Xbox, horas jugando ahí. No puede pasar una semana sin que pasen 2-3 horas jugando. Y ese es el testimonio que quieren dejar para sus generaciones. Pero para el altar nunca hay tiempo usted. Yo estoy muy cansado. No puedo. Pero para eso sí tengo tiempo. Para predicarle la palabra a mis hijos no tengo tiempo. Pero otros quieren dejar otro testimonio, ir al estadio. Hoy juega el Xelajú, ¿sí o no? Y quizás algunos hoy no vinieron porque tienen que ir a ver al Xelajú, MC. Y hay que apoyar al equipo. Más el clásico, ¿sí o no? Pero ahora todos son clásicos. El clásico de Occidente, dice, San Marcos contra Xela. El clásico de Occidente contra la costa, Suchi contra Xela. El clásico de los rojos, Municipal contra Xela. Todos son clásicos acá. Y no solamente, de eso sí dan testimonio muy bueno en sus casas, porque a sus hijos no los hacen aficionados, los hacen fanáticos, porque le compran de todo. Pelota, playera, gorra, hasta calzoncillos del Xelajú Mario Camposeco. Pero ellos tienen que ir completamente uniformados. Pero Biblia no tienen en su casa sus hijos, porque no hay dinero para una Biblia para ellos. No hay tiempo. Pero yo sí me tengo que ir a parar allá 2 horas antes para encontrar un buen lugar para poder ver bien el partido. Y encima de eso me tengo que pedir mis aguas y la comidita del medio tiempo. Pero a Dios no le ofrendo nada porque nunca tengo. Pero bueno, usted está aquí y usted no es de esos. Eso es lo bueno, ¿verdad? Y con que venga un clásico de Real Madrid y el Barcelona, usted va a venir a la iglesia primero. Bueno, qué bueno. No le estoy diciendo que nunca vea un partido, pues. Pero primero es Dios. Usted tiene que ser fanático de Dios. Bueno, pero tal vez usted no tiene ninguno de estos problemas. Y quizás su problema son las noticias, las noticias de la noche. Tengo que ver los noticieros de la noche porque tengo que estar enterado del qué acontecer nacional e internacional. Y todos los días me compro el muerto diario, porque solo muertos aparecen en ese diario. Y a usted le gustan las malas noticias, pero las buenas noticias del Evangelio de la paz, esas sí nunca se las predica a sus hijos, ni le interesa escuchar de esas buenas noticias, porque no hay tiempo. Me ocupa 1 hora leer la prensa, me ocupa más de 1 hora ver los diferentes telenoticiarios, porque tengo que ver los de uno y otro canal, porque este dice una cosa y el otro dice otra. Pero para eso sí hay tiempo, y todos los días.
¿O qué más? Tengo algunos amigos y dicen que mi testimonio son los viernes del relax. El sabadito chiquito, porque el viernes es día para andar con los amigos. Me echo las trago, las frías, ¿sí o no? Usted no es de esos, pues gracias a Dios. Así que eso lo dejamos de lado. Pero quizás para los que nos estén escuchando, quizás ese es su tiempo de relax. Pero ese no es el testimonio que Dios está esperando de nosotros. Él quiere que levantemos altares. Pero como aquí hay mujeres también, y que no son muy aficionadas al fútbol, quizás usted, el testimonio, porque si recuerdan, los Rubenitas y Gaditas, ¿qué fue lo que dijeron? Al altar le pusieron el nombre de testimonio. Es que el altar es un testimonio, ¿sí? Porque es el testimonio que el Señor era su Dios. Pero ¿qué pasa con muchas mujeres? ¿Cuál es el testimonio que dan? No, para mí lo más importante son las telenovelas, usted. Yo no me pierdo la telenovela. Dios guarde si se me pasa un capítulo. Me salgo del trabajo, pero yo me salgo antes, pero yo no me pierdo porque está buenísima y esas nunca terminan, pues. Y me acuerdo de algunas de antes, la María, la del barrio. ¿Ah? Mira, imagínense qué tan anticuado estoy allá que ni recuerdo y ni sé cuáles son las nuevas. Solo sé que algunas es las famosas narconovelas, ¿verdad? Con esos valores. Y usted viendo esas cosas y sus hijos ahí. Espérate, hombre, mamita, tengo hambre. Ahorita voy, dame un ratito, hombre. Ya va a terminar la novela. Espérate un ratito. Mamitas, que tengo hambre. Espérate, hombre, es que son los capítulos finales, hombre. Comprendeme que yo vengo cansada, trabajo todo el tiempo. Te atiendo, mijo, pero no puedes esperar un ratito. Pero del altar, ¿qué? Ni se acuerdan. Bueno, pero aquí no hay ninguno. Entonces, un altar es necesario. No crea usted que con venir el domingo es más que suficiente. Esto no es suficiente. Esto es una pequeña cápsula. Ni siquiera es el tratamiento completo, pues. Con esto no se van a curar sus males, ni los de sus hijos. Esas dosis tienen que venir todo el tiempo, todas las semanas. ¿Y quién es el responsable? Usted. También yo, por supuesto, tengo que predicar la palabra de Dios, pero es más usted, que usted pasa más tiempo con sus hijos. Usted pasa más tiempo con su esposa, ¿sí o no? Y esto es algo personal. Claro, aquí venimos a buscar de Dios. Pero aquí todos nos ponemos la máscara de cristianos, ¿sí o no? Es allá afuera, es en la casa, donde realmente nosotros vamos a dar testimonio de que Dios es el Señor de nuestra casa. Amén. Así es que no es la música, no es el PlayStation, no son las telenovelas, no son las noticias, no es el fútbol, no es nada de eso. El altar es el único testimonio que Dios espera de sus hijos, de aquellos que decimos tener el temor de Dios en nuestro corazón. ¿Qué es un altar? Bajo esta perspectiva, es dar testimonio de Dios en tu casa. Un altar es enseñar relación y no religión. Eso es un altar. Tu altar es relación con Dios. Esto quizás, con el perdón de todos, quizás esto es religión, porque esto es un rito. Todas las semanas tenemos ya estipulado un formato en el cual nos reunimos, pero es un rito. Pero el altar no. El altar es, tú le enseñas a tus hijos a relacionarse con Dios, a que dependan de Dios, no a que dependan de ti. Y hay beneficios. ¿Sabes cuál es el primer beneficio de que tú levantes un altar? Es que tus hijos no se apartarán del camino. ¿Cuántos quieren que sus hijos no se aparten del camino? ¿Amén? ¿Sí? Esta es una palabra muy conocida por todos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí o no? Y todos decimos amén.
Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Como les mencioné, el mío está lejos. Pero si algo yo agradezco es que yo estoy cosechando hoy los frutos de tantos y tantos altares. Porque cuando yo tenía que tomar la decisión de dejarlo ir, consulté a muchas personas y todos me decían lo mismo: no lo mandes, se te va a perder. En ese lugar nadie soporta la presión de grupo. Mira, fulanito de tal, era un buen patojo, ahora en drogas está metido. Mírate al otro. Hasta se cambió de bando. Y cuántas cosas. Y eran ciertas. Y luego vino alguien con una palabra de hombre y no lo mande, porque se le va a perder. Pero yo decidí creerle más a Dios. Yo decidí creer en la palabra que se había sembrado en su corazón. Porque la palabra es viva, es eficaz, tiene poder. Y yo doy testimonio porque mi hijo ya tiene 3 años de estar allá. ¿Y sabe qué? No se ha perdido. No se ha perdido. Sí se puede. ¿Usted no quiere que sus hijos se aparten? Instrúyalos. Levante un altar. ¿Cuándo? Para allá. Como decimos, para ayer. Ya no pierda más su tiempo. ¿Cuándo? Hoy mismo. Empiece. Así es que, si usted levanta un altar, esa palabra, ese mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, pero para santificación, va a hacer una gran diferencia en la vida de nuestros hijos. Él va a aprender de que Dios está con él en donde quiera que él se encuentre. Él va a aprender a confiar en Dios. Él va a tener una relación con nuestro Padre. Porque yo humanamente y el Raquel, mi esposa, no podemos estar con él. Quisiera estar con él todo el tiempo, pero no puedo. Lo tuve que dejar ir. Pero los principios y valores que él tiene basados en la palabra son los que a él los mantienen alejados de tantas cosas. Sí, ha tenido tentaciones. Sí, ha tenido oportunidades. Le han ofrecido incluso y le han invitado a fiestas donde lo normal es consumir drogas. Pero no lo ha hecho. El altar. Levanta un altar en tu casa. Tú tienes tiempo. Esa es tu primera iglesia. Es tu responsabilidad. A los varones que estamos acá, somos los sacerdotes, pero también las mujeres. Tú también puedes instruir a tus hijos en la palabra. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, amarás, en Deuteronomio 6, 5 al 7, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿No son las mismas palabras que usó Jesús también? Y las repetirás a tus hijos. ¿A quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas, ¿dónde? En la casa. Y andando por el camino. ¿Y cuándo? Bueno, o sea que hay que repetirlas. Repite la palabra. La palabra. ¿Sí? Tu casa, si levantas un altar, puede ser un lugar de formación espiritual. Pero si no levantas un altar, ¿en qué vas a estar formando a tus hijos? Entonces será una casa de formación, ¿qué? En la carne, ¿no? Usted decide. Usted decide. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio podemos obtener? Vamos a Génesis 8, 20, 21. Y dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová
olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Qué fue lo que hizo cambiar a Dios? ¿Qué fue lo que tocó el corazón de Dios? Un altar. Y yo me pongo a pensar en Noé, que lo primero que Dios le ordena cuando al fin ya había tierra seca, le dice: sal tú, saca a tu familia, saca a todos los animales, que sean fecundos y que se multipliquen. Pero no le dice que construya un altar. Él decidió construir un altar. Y a causa de esas actitudes que Dios dice, o mejor dicho, la palabra dice, que es la misma, ¿verdad? Inspirada por Dios, fue tocado su corazón. Allá nunca maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Qué es lo que te estoy tratando de transmitir? Hay poder en un altar. Tú puedes a través de un altar tocar el corazón de Dios. En su primer día de tierra firme, después de que ya no había quedado nada, casa, amigos, todo lo que él conocía ya estaba. Sin embargo, él decidió hacer un altar. Ya no tenía nada, pero tenía lo más importante: tenía a Dios. Y muchos de ustedes, espero que no muchos, quizás algunos de ustedes, las circunstancias los han llevado a un punto donde ya no les queda nada. En sus hogares han vivido un diluvio. Ya no tienen nada. Quizás no tienen trabajo porque lo están o lo perdieron todo. Pero quizás ese es el momento en el cual, si tú decides levantar un altar y poner a Dios como Señor de tu casa, Dios puede revertir esas circunstancias. Vas a tocar su corazón. Y Él es el único que puede cambiar las circunstancias. De maldición en bendición. De escasez en abundancia. De enfermedad a la salud. Pero tú decides. Tú decides qué hacer con tu tiempo. Si no me cree aún, David también hizo lo mismo en algún momento. El famoso rey David. Dice en 2 Samuel 24:25: y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. O sea que Dios está atento. Cuando tú levantas un altar, Dios está escuchando. Él está escuchando tu clamor, tus súplicas. ¿Y qué fue lo que cosechó David? Dice que cesó la plaga. Él había actuado insensatamente, había censado a su pueblo, y 3 posibilidades de castigo le ofreció Dios. ¿Sí? 3 años de hambruna para su pueblo, 3 meses que fuera perseguido por sus enemigos, o 3 días de plaga. Y él escogió caer en las manos de Dios, porque Dios es grande en amor y en misericordia. Pero ¿saben qué? Porque levantó un altar, entonces tocó el corazón de Dios y cesó la plaga. Tú también puedes hacer lo mismo. Tú puedes tocar el corazón de Dios y puedes cesar toda plaga que ha llegado a tu vida. Porque ¿qué representa la plaga para nosotros? Destrucción, problemas, escasez. ¿Sí o no? ¿Usted quiere que cese la plaga en su casa? Levanta un altar para Dios. Perdón por estar insistiendo tanto. Esta plaga le quitó la vida a 70,000 personas.
Una plaga te quita la vida, te quita la paz, te quita el gozo. Pero eso puede cesar. Las circunstancias pueden cambiar. Y yo con esto voy a concluir. Acompáñeme al libro de Génesis 35. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 6. Dios le dijo a Jacob: levántate, dígalo conmigo, levántate y vete a vivir a Betel. En ese lugar harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Luego en el 6 dice: Jacob y toda la gente que iba con él llegaron a Luz, ciudad que también se llamaba Betel y que está en Canaán. Luego en el 7 dice: y construyó un altar. ¿Y cómo le llamó al altar? El Betel, porque cuando huía de su hermano Dios se le había aparecido ahí. Dos momentos diferentes. Jacob se encontraba temeroso. Betel, él mismo lo había nombrado. Cuando él había huido de su hermano pensando que lo iba a matar, él llegó a esta ciudad de Luz, y porque tuvo un sueño donde había una escalera donde ángeles subían y bajaban del cielo, y se le apareció el Señor. Por eso es que le puso a ese lugar el nombre de Betel, que significa casa de Dios. Pero luego, en otro tiempo de su vida, cuando ya tenía esposas y sus hijos, nuevamente se encontraba atemorizado. Tenía miedo por su vida, porque sus hijos habían actuado locamente vengando la deshonra de su hermana. Tenía miedo de la vida de sus hijos también, que los mataran. Entonces Dios le habla y le dice: levántate y vete a Betel. Es lo mismo que Dios está haciendo hoy, así como lo hizo con Jacob. Póngase de pie, por favor. Pongámonos de pie. Dios te está haciendo un llamado para que tú te levantes y que tú habites en Betel, que tú vivas en Betel, que tú estés en la casa de Dios. Que permanezcas con Dios. Pero Jacob le llamó a ese altar el Betel. Y el Betel es: Dios es el Señor de mi casa. ¿Quién quiere que sea Dios, que sea el Señor Jesucristo, el Dios de nuestra casa? Amén. Es necesario que le edifiques un altar, porque ese altar va a dar testimonio de que Dios es el Señor de tu vida, de tus hijos, de tu casa, de tu familia, de tu trabajo.